Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Armando Diálogos y el día de hoy vamos a tener a Armando Mesa, con quien fundamos este concepto de los Armandos dialogando. Y bien, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy, Armando Mesa, en esta emisión de Diálogos? Para esta ocasión queremos hacer una reflexión sobre el análisis de coyuntura, el análisis de la globalización, el análisis histórico. Queremos invitar a las ciencias sociales a que nos acompañen sin más, es decir, que vengan a decir qué nos reporta la historia, la sociología, la economía, la ciencia política incluso, pero en una forma que no sea tan catedrática, por decirlo, y comentar sobre las nuevas situaciones de análisis de coyuntura histórico y estructural. Sí, así es. Vamos a ver para qué nos sirve la historia, porque hay que decirlo, los grandes intelectuales del mundo durante muchos años siempre bebieron de la historia. Las últimas generaciones no lo hemos ido perdiendo, pero la historia es la que nos permite ubicarnos en los tiempos que estamos viviendo, cómo se mueve el mundo, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro desarrollo. Todos los objetos y todas las cosas que nos rodean tienen una historia que contarnos. Nosotros mismos somos productos de la sociedad y de la historia. Y vamos a hacer como tú bien decías, cómo se hace un análisis de las estructuras, desde lo geopolítico, desde la globalización, cómo se van haciendo los círculos hasta llegar a México, a Durango, y finalmente el análisis de coyuntura, que es una especie de periodismo, pero es un periodismo que va más allá de un dato o un hecho, sino trata de hacer como una especie de corte, ¿no? En este momento, cómo están las cosas. Y el análisis de coyuntura es muy importante, y de hecho hay que decirlo, de manera profesional lo hacen las grandes élites y los grandes dirigentes del mundo, de las naciones, de los estados, de los municipios. Tienen gente haciéndote análisis de coyunturas, porque en cada momento las cosas son diferentes. Lo que es válido en un momento dado ya no es válido en el siguiente momento. Entonces es muy interesante, los invitamos mucho a que nos acompañen en esta contribución para un poquito saber cómo leer nuestra historia, nuestro mundo, nuestra cotidianidad, nuestra vida diaria, y que no nos pase como en esa película de lo que el viento se llevó y la historia arrase con nosotros. Bueno, así que... Es muy terrible, muy dramático, no, pero bueno. Esperemos que no ocurra. Esperemos que no pase eso, pero llega a ocurrir. Voy a decirlo así, una parte muy triste. Ustedes saben que con toda esta violencia de la historia se ha hablado de los daños colaterales. Sí. Cuando empezó esta guerra del narco hubo gente que no tenía percibido esto de los daños colaterales. Y por lo menos hubo una gente muy cercana a mí, y me imagino que mucha gente, que cuando empezaron los primeros combates, vamos a decirlo, pues fueron de los daños colaterales, porque no pudieron leer que las cosas ya no iban a estar tan tranquilas como antes. Las cosas se empezaron a poner feas. Y en esta guerra de balazos, pues el balazo te podía tocar. Entonces uno tiene que tener claro, y lo comentamos en el programa para que nos vea cómo se pudo haber previsto. Todo lo que pasa en México estaba previsto que iba a ocurrir. Si el gobierno hubiera atendido crisis económica, justicia social, atención a los jóvenes, no hubiera pasado lo que hoy estamos padeciendo. Y yo le digo a mis muchachos, de esos ya rebasamos los 120,000 muertos en estos últimos 18 años. El 70% son jóvenes. Entonces, bueno, pues hay que saberlo, hay que saber de historia, hay que saber de análisis, hay que saber de cifras, porque eso te puede permitir saber quiénes están más en riesgo, pues, y tomar decisiones. También aquí hablábamos de que la historia es una gran maestra. Quizás, como las buenas maestras, a veces no le hacemos caso. Estamos distraídos, aventando papelitos, pero la historia nos dice que hacerle caso a la historia. Así es. Bueno, los invitamos a esta emisión de Armando Diálogos sobre historia, análisis estructurales y de coyuntura.